o irnos a la iglesia de San Francisco a pedirle a la Inmaculada que nos hiciera caso y presentara el proyecto a toda la sociedad alcazareña. Hemos optado por los medios porque me parece un poco más sensato que irle pidiendo a la Virgen que arregle problemas como los del paro y ese tipo de cosas. Me dicen que no son votos nuevos, que ya lo renovó el Bódalo durante 8 años o no sé cuántos años, pero bueno, que yo entiendo que en los tiempos en los que estamos, irle a pedir a la Virgen que arregle algunos de los problemas que se pueden arreglar desde el ayuntamiento, me parece dejar las responsabilidades de cada uno en manos muy altas. Yo por eso ni vamos a recoger currículum para llevárselos a San Francisco a los pobres de los curas estos, de los frailes, ni nos parece serio que sea esta señora la que se dedique a velar por los intereses de la ciudad. Pero bueno, cada uno allá que le pida a cada quien lo que quiera. Lo que os venimos a presentar, esta pequeña propuesta de plan de empleo, os podrá parecer quizás muy ambiciosa, pero si no os lo parece es que no está bien hecha, porque lo es. Os presentamos una propuesta de creación de empleo para Alcázar muy ambiciosa. Y espero no marearos mucho con cifras y sí con las ideas fundamentales. Como sabéis, en Alcázar el problema del paro es un problema parecido al del resto del país, con las peculiaridades que tenga el territorio, de la temporalidad agrícola, etcétera, pero que viene derivado fundamentalmente de la construcción y de la falta y pérdidas de empleo en ese sector, en el sector de la producción, en el sector como en el resto. No tenemos unas características peculiares en este municipio, ni teníamos una dedicación exclusiva de producción, tipo las puertas de Villacaña, etcétera, que hagan que haya un elemento determinante que podamos decir, no, este es el motivo fundamental por el cual hay 3.200 parados en Alcázar. En la suma, en la crisis, en la situación general, etcétera. ¿Qué proponemos? Un plan que actúe fundamentalmente a favor de ese sector. Un plan que os decía el otro día, sin ser un pegote, siendo muy realista, podría facilitar el acceso a unas 450 personas de modo directo a un empleo más o menos estable, al menos durante el periodo de puesta en marcha, que duraría en torno a un año, año y medio, quizás 2 años para algunas de las actuaciones, y que, aquí está lo más sorprendente, nos podría costar muy poco dinero. Os cuento cuál es el truco. Sabéis, está abandonado, está en la página web del ayuntamiento, pero aquí cada uno habla de lo que quiere, que había un plan ambicioso que se llamaba Puerta de la Mancha. ¿Os acordáis? Os lo recuerdo yo. Era un plan que reubicaba la estación, aprovechando la llegada del tren de alta velocidad, una franja de terreno más hacia allá, con lo cual, y el soterramiento permitía el crecimiento de Alcázar hacia esa zona, y se aprovechaba toda la remodelación de la estación, etcétera, para construir un barrio nuevo, una especie de barrio bastante bien diseñado. Además, me ha sorprendido cuando me he metido en profundidad que tiene valores ecológicos, que tiene valores de sostenibilidad, que tiene valores de verdad muy bien estudiados, con un montón de zonas verdes y que no es fruto de una tarde de 4 listos diciendo tenemos que salir con alguna propuesta. Lo podéis consultar entero en la página web. Como podéis ver, están los gráficos de ampliación, las zonas verdes. Os recomiendo que lo miréis con detalle porque además nos cuenta qué tipo de barrio es. Vienen los gráficos, vienen la zona de ampliación y las actuaciones. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Izquierda Unida? Tenemos, ya por fin lo sabemos, algo de dinero, de remanente de tesorería, qué término más bonito, tienen remanente de tesorería en los tiempos que corren. Y el pellizco no es pequeño, no está mal. Esos 9 millones que al final parece ser que hay de remanente. Vamos a emplearlos en crear empleo. ¿Cómo? Tenemos posibilidad, y ahora os explico además por qué deberíamos de hacerlo, os proponemos que se construyan
entre 200 y 250 viviendas públicas, VPO, y en un régimen especial, donde el promotor, constructor, vendedor, etcétera, sea el Ayuntamiento de Alcázar. Esas 250 viviendas construidas con unos criterios de, insisto, sostenibilidad, etcétera, más las actuaciones que hay en el entorno de ese barrio, que serían una gran zona verde, un gran parque, con avenidas, etcétera, generaría ya per se en torno a los 250 empleos directos. ¿Qué va a ocurrir además? No somos capaces, no tenemos capacidad para eso de calcular los costes iniciales de ese proyecto. Nuestro cálculo con relación a las construcciones similares que se están haciendo en Alcázar es de en torno a los 3 millones de euros. 3 millones y medio, dependiendo de las calidades. Son muchos millones. Pero ¿qué ocurriría con esa vivienda? Una vivienda, insisto, no solo de VPO, sino de unas características muy determinadas, que el Ayuntamiento, una vez que la tuviese, vendía todas, recuperaría, sin ánimo usurero, unos 10.000 euros por cada una de las viviendas, con lo cual estaría recuperando 2,5 millones de euros. Fijaros qué poco cuesta, en realidad, poner en marcha el plan y crear empleo desde lo local. ¿Qué haríamos además? Si nos fijamos en el crecimiento de población y en el crecimiento económico del entorno, se nos debería de caer la cara de vergüenza. Si miramos el crecimiento neto de pueblos como Cristana, como Tomelloso, en parte, aunque en menor porcentaje, Herencia y Villacaña, nuestro entorno más inmediato, y Tomelloso, para comparar, como siempre, se nos debería de caer la cara de vergüenza. En unos años, Cristana ha duplicado su población. Y en Alcázar el crecimiento es mínimo. ¿Por qué? Entre otros factores, porque tenemos el precio de vivienda más caro de toda la provincia. Y Tomelloso, el más barato. Y el de Cristana, mucho más que aceptable. Mucho más que aceptable. Algunas viviendas de características similares entre Alcázar y Cristana están allí casi al 50%. ¿De dónde le viene el incremento de población? Por cierto, también Miguel Esteba y Pedro Muñoz también han crecido, y también considerablemente. ¿De dónde le viene? El precio de la vivienda en Alcázar es muy caro. Se nos han incorporado funcionarios, servicios, etcétera, fundamentalmente del hospital. ¿Qué ha hecho una gran masa de esta gente? Comprar en municipios que no son de Alcázar. Pero es más, ¿cuánta gente conocéis, jóvenes del pueblo, que están viviendo en pueblos de los alrededores? Preguntadle a los hijos de vuestros amigos dónde han terminado viviendo, si no están viviendo en casa de los padres, que también es de lo más normal. La gente que optó por comprarse una vivienda con los precios de Alcázar se lo ha pensado mucho. Y al día de hoy, tal y como está sujeto el crédito, se lo van a pensar muchísimo más. Ahora, porque no pueden, ni por acceso al crédito ni por el precio de la vivienda. Y antes, porque no podían por el precio de la vivienda. ¿Qué haremos con esta bolsa de vivienda? Que podía estar en marcha de aquí a 2 años. Es un plan para actuar en el 2012 y el 2013. Regularíamos el precio de la vivienda en Alcázar. No quepa duda. Tú sacas de buenas a primeras 250 viviendas, más las iniciativas privadas que se están construyendo, que tendrán que sujetar un poco su beneficio. Pues mire usted, ¿qué quiere usted que le diga? Pues sí, sujételo. Que ya está bien de ganar cientos de millones a costa de esto y a costa de que la gente se hipoteque. Sujételo. Vamos a intervenir, y vamos a intervenir en positivo. Os digo que si la inversión inicial podría estar en torno a los 3,5, se podrían recuperar sin espíritu usurero. Podríamos intentar recuperar el coste del 100% para volver a reinvertir ese dinero en sucesivas actuaciones, pero sin ánimo de ser usurero, podríamos recuperar una parte importantísima de esa inversión. Repito, 250 viviendas a 10.000 euros de beneficio sobre cada una de las viviendas y tiene recuperado 2,5 millones. Por supuesto, si esto fuera iniciativa privada, estarían hablando de un beneficio de 6, 8, 10, 12 y hasta donde llegara al techo de la burbuja, hasta donde llegue. ¿Qué ocurre? Que ni nos arregla el problema este tipo de iniciativa privada,
ni palía el precio de la vivienda. Primera medida, sobre la actuación de la vivienda, construcción, etcétera, el sector no os lo cuento. Estamos hablando de albañilería, fontanería, escayolistas, electricistas, etcétera, es decir, el sector más afectado. Pero hay un sector no cualificado que también se ha visto salpicado por la crisis. Muy bien, trabajos de remodelación de todos los parques, tal y como propusimos en una rueda de prensa no muy lejana, y de la actuación en el Parque Alce y la reforestación que está aquí propuesta en el proyecto del entorno de ese barrio. La idea, ¿cuál era? Construir una gran zona verde, una gran mancha verde en el norte de la ciudad. Vamos a meterle mano ya. No tenemos necesidad de esperar, los árboles tardan mucho en crecer, mucho. Vamos a meterle mano ya. Y colocamos también en torno a 40, 50 personas entre el mantenimiento, reforma y tal de los parques y el conjunto. Bueno, pues ya estamos hablando de 300 y pico puestos de trabajo. Seguimos. En los programas generales de Izquierda Unida, tanto de Castilla-La Mancha, de Izquierda Unida Los Verdes, tanto de Castilla-La Mancha como en el estatal, hay medidas de creación de empleo. Vamos a proponerlas. Rehabilitación de vivienda, os lo anticipábamos el otro día. Creemos que si además de ofrecer una gran bolsa de vivienda pública y con estas características, ayudamos a la rehabilitación de la cantidad de casas que no las podéis ni imaginar que se están cayendo en Alcázar, por herencia, por desacuerdo, porque no hay dinero para mantenerlas en pie, vamos a ayudar con eso. Podríamos estar hablando otra vez y ahora de continuo de en torno a 40, 50 nuevos puestos de trabajo. Pues estamos cerca de los 350 o 400. Seguimos. Reforestación, rehabilitación, acondicionamiento y una novedad. Muy poco llevábamos en el programa electoral de las últimas municipales una cosa que se llama microcréditos. No están inventados por Izquierda Unida. Lo han inventado unos rojos peligrosísimos, masones, a los que hay que condenar, que son los técnicos del Ayuntamiento de Gijón, o sea, más de derecha que las almejas negras. Pero han inventado una cosa muy útil, que se llaman microcréditos, que hacen que ponen en marcha pequeñas iniciativas, pequeñas reformas en las casas, pequeñas actuaciones en los locales comerciales, que ayudan a generar empleo, no solo por las pequeñas reformas, sino por la ampliación, en algunos de esos casos, que significaba recibir ese crédito. Vamos a estudiarlas, vamos a estudiar esas propuestas. He estado mirando la página de la Fundación. Vienen todas las solicitudes de empleo, a quién dirigirse y tal, pero no hay nada parecido a eso. Nadie ayuda, te derivan a un crédito ICO y después, sin cámara, os contaré lo que me ha pasado a mí, para que veáis el ejemplo, que en vez de un crédito ICO me ofrecían una tarjeta de crédito a un 24%, para cambiar 2 campanas extractoras. Esto no es de coña. Hemos llegado, 10.000, sí, 10.000 te los doy, pero mira, a través de esto, una tarjeta de crédito que tiene 3 años para liquidar a un 24%. Dice, oiga, ¿pero de qué me está usted hablando? O sea, que sí es verdad que hay un problema de crédito y de liquidez en este país terrible, pero terrible. Y que la tiene, que lo tiene, que son los de siempre, que son los bancos. Muy de pasada. ¿Por qué este tipo de iniciativas y no otras? Porque este tipo de iniciativas, como ya hemos demostrado, repercuten favorablemente, significan que eres tú el que controla todo el proceso de construcción, de venta, etcétera, fijas el objetivo no en el beneficio, sino en la creación de empleo, sacrificas parte de ese beneficio y regula, insisto, el mercado de la vivienda en Alcázar. Pero es que además nos tiene muy preocupado el asunto de la Florida. Si os fijáis bien, hemos estado muy callados con ese tema. No es fácil oponerse a un proyecto de ese tipo. No es fácil. Si yo llego y digo, al Florida no, sin más, me dicen de todo menos bonito. Os digo que estamos recogiendo toda la información que podemos, estudios de este tipo, de la COE, SEPIME, otra pandilla de rojos, como bien sabéis, terribles, y de Ecologistas en Acción, de Comisiones Obreras o de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos dicen que ojo con las grandes superficies comerciales. Ojo,
porque generan empleo, pero también lo destruyen, ¿eh? Y en un pueblo como Alcázar, que aún no tiene definido, está definiendo su centro de toma de decisiones, que es el término que utilizan los urbanistas, para saber cuál es el núcleo duro, digamos, de comercio, negocio, toma de decisiones, centro de toma de decisiones, que no lo tiene definido, buscar un punto nuevo de este tipo de centro, que no está en el centro sino en la periferia, nos puede ocasionar un follón de muchísimo cuidado. Hasta ahora hemos visto que el estudio de la Florida está avalado por los propios promotores que dicen que eso es rentable, pero solicitamos urgentemente de este ayuntamiento que haga un estudio de impacto sobre el comercio local, de Alcázar de San Juan. Os lo pregunto en plata, ¿qué va a significar que se ponga en marcha un centro de esas características en Alcázar de San Juan? Porque al final esto es lo que pueden tener en la cabeza es que la Castelar la recuperemos como avenida principal para ir a Herencia. Es decir, que vuelva a ser carretera. Si no, a mí que me lo expliquen. Hay un principio en física fundamental. Para llenar un espacio, tú tienes que vaciar otro. Es el juego de la jarra y el vaso. Tú quieres llenar el vaso de agua, tienes que vaciar la jarra. Tú quieres en el metro entrar, tienes que dejar salir. Y es posible, con el tipo de ocio que tenemos, y ese va a ser el último apunte de esta rueda, es posible que tengamos capacidad para llenar eso. Pero ¿qué se vacía? Eso no nos lo están contando. Eso no nos lo cuentan. Nos preocupa que se haya bajado las garantías que se le pedían, nos preocupa muchísimo. Espero que esa no sea la nueva vara de medir de este ayuntamiento. Creo que ese proyecto debería de haber estado avalado de modo bancario, de bonos financieros, no solo con los terrenos. Y nos parece muy peligroso que se hagan ese tipo de iniciativas o de proyectos. Solo me queda un apunte. Estamos a las puertas de las Navidades y en los tiempos que corren, pedir esto no es fácil, pero le rogamos a la gente que no se vuelva loca con el consumo. Por favor, lo estábamos diciendo antes de la crisis, durante la crisis, lo diremos después. Este planeta no puede seguir soportando nuestro ritmo de compra, nuestro ritmo de destrucción, nuestro ritmo de uso. No podemos seguir así. Vamos a tener cabeza para comprar, vamos a tener cabeza para usar y vamos a intentar, recuperando valores que ya os digo que lo decíamos antes de la crisis, lo diremos siempre, valores sostenibles a la hora de hacer todo ese tipo de consumo. Hay, ya termino, incluso cursos de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre este tema, recomendando un consumo responsable y, por favor, menos lucecita con ley y menos tontá, que no está el horno para bollo, y más ideas, más iniciativas y más ganas.